Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tengo preparada una historia que sé que les va a encantar, una historia que, si son como yo, los va a dejar pensando y sintiendo un montón de cosas. Vamos a sumergirnos en un relato de amor, de superación, de ambición y de esas conexiones inesperadas que a veces nos regala la vida. Hoy vamos a hablar de Halil Ibrahim, y es la amor en la cima. Si el título no les da una pista suficiente, prepárense porque esta no es la típica historia de amor que vemos en las películas. Tiene drama, tiene pasión, tiene lucha y, por supuesto, tiene ese ingrediente secreto que hace que una historia se quede grabada en nuestra memoria por mucho tiempo. Antes de que empecemos a desentrañar esta trama fascinante, quiero pedirles un favor muy rápido. Si son nuevos por aquí, si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir acompañándome en este viaje de descubrimiento de historias increíbles, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre traigo cosas interesantes y que vale la pena tener esas notificaciones activadas. Gracias por el apoyo. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense porque vamos a despegar. Halil Ibrahim era un chico de origen humilde, crecido en un barrio modesto de Estambul. Las calles de adoquines desgastados, el bullicio constante de los vendedores ambulantes y el aroma de las especias flotando en el aire eran su paisaje cotidiano. Vivía en una pequeña casa con sus padres y dos hermanos menores, una familia unida por un lazo de amor inquebrantable y la necesidad de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Su padre trabajaba incansablemente en una fábrica textil, mientras que su madre se dedicaba a coser en casa para complementar los ingresos familiares. A pesar de las limitaciones económicas, nunca les faltó el cariño y el apoyo necesario para perseguir sus sueños. Desde pequeño, Halil Ibrahim demostró una inteligencia brillante y una ambición desmedida. No se conformaba con lo que tenía a su alrededor, soñaba con escalar posiciones, con dejar su huella en el mundo y con construir un futuro mejor para él y para su familia. Observaba con fascinación los edificios imponentes que se alzaban en la distancia, símbolos de poder y éxito, y se prometía a sí mismo que algún día él también estaría en la cima. No era solo un sueño vacío, era una promesa que se grabó en su corazón y que lo impulsaría a superar todos los obstáculos. Trabajó duro desde joven, combinando sus estudios con empleos precarios que le permitían ayudar en casa. Repartía periódicos antes de ir a la escuela, trabajaba como camarero en un café durante los fines de semana y hacía trabajos de construcción durante las vacaciones de verano. No le importaba el cansancio, estaba decidido a superar todas las adversidades que se le presentaran en el camino. Su motor era una mezcla de determinación y un profundo amor por su familia. Quería darles una vida mejor, sacarlos de la pobreza y brindarles todas las oportunidades que él no había tenido. Esa era su motivación, su razón de ser. Amor, por otro lado, provenía de un entorno completamente diferente. Su nombre Amor parecía predestinarla a una vida rodeada de afecto y oportunidades. Hija de un reconocido empresario, dueño de una cadena de hoteles de lujo, y una famosa diseñadora de modas, creció rodeada de lujos y privilegios. Su casa era una mansión impresionante con jardines exuberantes y una piscina reluciente. Desde niña, tuvo acceso a la mejor educación y a todas las oportunidades que se puedan imaginar. Asistió a escuelas privadas exclusivas, viajó por todo el mundo y aprendió idiomas y artes. Sin embargo, no era la típica niña rica superficial. Tenía una mente curiosa, un espíritu independiente y un gran corazón. Le interesaban los problemas sociales, la justicia y el arte. Participaba activamente en organizaciones benéficas, visitaba orfanatos y se involucraba en proyectos de ayuda a los más necesitados. A pesar de su posición privilegiada, sentía un vacío, una necesidad de encontrar un propósito más profundo en su vida. Sentía que el mundo que la rodeaba era superficial y que le faltaba algo significativo. Buscaba algo más que lujos y fiestas, anhelaba encontrar un sentido a su existencia. El destino, como suele hacer, tenía un plan para estos dos jóvenes tan diferentes. Halil Ibrahim, gracias a su esfuerzo y dedicación, consiguió una beca para estudiar administración de empresas en una prestigiosa universidad de Estambul. Fue un logro monumental, un sueño hecho realidad. La beca le abría las puertas a un futuro prometedor y le permitía alejarse de la pobreza que lo había marcado desde la infancia. Era una oportunidad que no podía desperdiciar.
Fue allí donde conoció a Esla. La universidad era un crisol de culturas y clases sociales, un lugar donde convergían jóvenes de todos los ámbitos de la vida. Al principio, la diferencia de clases sociales y sus mundos tan distintos parecían una barrera infranqueable. Alil veía a Esla como una chica frívola y superficial, una niña rica que vivía en una burbuja de privilegios y que no tenía idea de lo que era luchar por sobrevivir. Esla, por su parte, percibía a Alil como un chico demasiado ambicioso y calculador, un trepador social que solo buscaba ascender en la vida a cualquier precio. Sin embargo, con el tiempo ambos empezaron a descubrir que detrás de esas primeras impresiones había mucho más. Se cruzaban en los pasillos de la universidad, en la biblioteca y en los eventos sociales. Sus miradas se encontraban y sentían una extraña conexión, una curiosidad mutua que los impulsaba a acercarse. Un proyecto universitario los obligó a trabajar juntos. El profesor de marketing asignó un proyecto en equipo sobre el análisis de mercado de una nueva línea de productos de lujo. Alil y Esla fueron asignados al mismo grupo junto con otros 3 compañeros. Al principio, la colaboración fue difícil, llena de tensiones y desacuerdos. Alil se sentía incómodo con la forma en que Esla manejaba el dinero y los recursos, mientras que Esla se sentía frustrada por la actitud desconfiada de Alil. Pero a medida que pasaban las horas trabajando juntos, empezaron a conocerse mejor. Se reunían en la biblioteca, en la cafetería y en la casa de Esla. Discutían sobre el proyecto, pero también hablaban de sus vidas, de sus sueños y de sus miedos. Descubrieron que compartían una pasión por el aprendizaje, una curiosidad insaciable y un deseo de cambiar el mundo. Alil se dio cuenta de que Esla era mucho más que una cara bonita y una cuenta bancaria abultada. Vio su inteligencia, su sensibilidad y su compromiso social. Esla, por su parte, descubrió que Alil era un hombre honesto, trabajador y con una gran determinación. Admiraba su fuerza de voluntad, su capacidad de superar obstáculos y su amor por su familia. Poco a poco, la atracción entre ellos se hizo evidente. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a hablar de sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se sentían cómodos el uno con el otro. Compartían secretos, confesaban sus inseguridades y se animaban a perseguir sus metas. Se enamoraron profundamente, desafiando todas las expectativas y superando las barreras sociales que los separaban. Su relación no fue fácil. Tuvieron que enfrentarse a la oposición de sus familias, a los prejuicios de la sociedad y a las dudas internas que cada uno tenía. Los padres de Esla no aprobaban la relación, consideraban que Alil no era un buen partido para su hija. Los amigos de Alil lo acusaban de ser un aprovechado, de estar con Esla solo por su dinero. Ambos tuvieron que lidiar con la presión social y con la desaprobación de su entorno. Pero su amor era más fuerte que todo eso. Estaban decididos a luchar por su relación y a demostrarle al mundo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Alil Ibrahim, con su ambición y su talento, empezó a destacar en el mundo empresarial. Creó su propia empresa desde cero, una startup de tecnología que ofrecía soluciones innovadoras para empresas de comercio electrónico. Trabajó incansablemente para convertirla en un éxito. Se desvelaba hasta altas horas de la noche, sacrificaba su tiempo libre y se dedicaba por completo a su empresa. Esla siempre estuvo a su lado, apoyándolo incondicionalmente y brindándole su conocimiento y sus contactos. Esla, por su parte, utilizó sus recursos y su influencia para apoyar causas sociales y proyectos artísticos. Creó una fundación para ayudar a niños de bajos recursos a acceder a la educación y al arte. Organizaba eventos benéficos, subastas y exposiciones para recaudar fondos para su fundación. Juntos formaron un equipo imparable, una pareja poderosa que demostró que el amor y la ambición pueden coexistir y complementarse. Pero la vida no siempre es un cuento de hadas. El éxito de Alil Ibrahim generó envidias y enemistades. Tuvo que enfrentarse a competidores desleales, a traiciones y a momentos de gran dificultad. Un antiguo socio lo estafó, un competidor intentó sabotear su empresa y la prensa sensacionalista publicó noticias falsas sobre él. Alil se sintió abatido, frustrado y decepcionado. Esla siempre estuvo a su lado, apoyándolo incondicionalmente y dándole fuerzas para seguir adelante. Lo animaba a no rendirse, lo recordaba sus metas y lo ayudaba a encontrar soluciones a sus problemas. Juntos superaron todas las pruebas y demostraron que su amor era capaz de resistir cualquier tormenta. Aprendieron que el éxito no es solo cuestión de dinero y poder, sino también de integridad,
honestidad y lealtad. Llegaron a la cima, sí. Alcanzaron el éxito profesional, la estabilidad económica y el reconocimiento social. Su empresa se convirtió en una de las más exitosas del país, su fundación ayudó a miles de niños y su nombre se convirtió en sinónimo de innovación y filantropía. Pero lo más importante es que lo hicieron juntos, manteniendo sus valores y su integridad. Su historia inspiró a muchas personas a luchar por sus sueños, a creer en el amor verdadero y a desafiar las convenciones sociales. Demostraron que no importa de dónde vengas ni cuáles sean tus circunstancias, siempre puedes alcanzar tus metas si tienes pasión, determinación y el apoyo de alguien que te ama. La historia de Halil Ibrahim y Esla Amor es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, de que las diferencias sociales no son un obstáculo insuperable y de que la ambición puede ser una fuerza positiva cuando se combina con la honestidad y el compromiso social. Es una historia que nos recuerda que el éxito no lo es todo, que lo más importante es tener a alguien a nuestro lado que nos ame, nos apoye y nos inspire a ser mejores personas. Su amor no solo los elevó a la cima, sino que también transformó el mundo que los rodeaba, dejando un legado de inspiración y esperanza. Y bien, ¿qué les pareció esta historia? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Creo que es una historia inspiradora que nos enseña mucho sobre el amor, la ambición y la importancia de superar las adversidades. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el amor puede superar las diferencias sociales? ¿Qué piensan de la ambición de Halil Ibrahim? ¿Les parece que Esla Amor hizo lo correcto al apoyar a su pareja en todo momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Si les gustó este vídeo no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayendo historias interesantes y reflexiones que nos hagan pensar y sentir. Recuerden que la vida es un viaje lleno de sorpresas, de desafíos y de oportunidades. No tengan miedo de soñar en grande, de luchar por sus sueños y de amar con todo su corazón. Y no olviden que siempre hay alguien que está dispuesto a apoyarlos y a acompañarlos en el camino. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.